a la pantalla. En sí, la definición del tamizaje neonatal dice que es un examen que se realiza con las gotas de sangre de recién nacido. Estas son colectadas a través de un papel filtro especial en los primeros días después del nacimiento. Se usa la prueba del talón y su objetivo es detectar si el recién nacido es portador de alguna de las enfermedades. Siguiente diapositiva, por favor. Sí. En sí, hablando del propio objetivo, se debe descubrir y tratar oportunamente enfermedades graves y irreversibles que no se pueden detectar al nacimiento, ni siquiera con una revisión médica muy cuidadosa. Esto debe ser un diagnóstico precoz. También se debe detectar como es precoz tempranamente a tiempo. También se debe prevenir enfermedades graves, irreversibles. Estas se pueden manifestar semanas o meses después del nacimiento. También hay que intentar encontrar enfermedades como hipotiroidismo, hiperplasia suprarrenal, fibrosis quísticas, todo eso que impide el normal funcionamiento de los procesos bioquímicos en el cuerpo y esto afecta el desarrollo del niño y la afectación de órganos como el riñón, el hígado. También hay otras enfermedades congénitas que afectan el sistema metabólico y que deriven en problemas como, ejemplo, retardo mental o incluso la muerte. Y se debe brindar un tratamiento oportuno a tiempo, antes de que se presente el daño para prevenirlo y así se evita también lo que son complicaciones serias. Y además está apoyar la salud y la calidad de vida del bebé. Siguiente diapositiva, por favor. En lo que son las enfermedades, en tamizaje en el Perú, bueno, pueden ver expresivas, hay varias. Una de esas es la fenilcetonuria, el PKU, que está causada por un defecto congénito en el metabolismo del aminoácido fenilalanina. Esto en sí causa retraso mental, más que todo. También está la fibrosis quística, que ya he mencionado. Es una enfermedad genética multisistémica. Sí afecta pulmones, páncreas, hígado, aparato reproductor. ¿Puedes pasar Eso se la debido al siguiente? efecto genético en los canales de cloro que produce un aumento de sodio en el sudor y viscosidad anormal de las secreciones en los aparatos respiratorios y digestivo. Esto en sí causa desnutrición y muerte de edades tempranas. También se puede hablar de la hiperplasia suprarrenal congénita. Eso es debido a una deficiencia enzimática de la 21 hidroxilasa. Eso en sí afecta la parte de los esteroides a la corteza suprarrenal. Esto más que todo da alteraciones a los genitales externos y muerte neonatal temprana por un desequilibrio hidrolítico y shock. También está el hipotiroidismo congénito. Esta es la deficiencia de la producción de hormonas tiroideas que son imprescindibles para el neurodesarrollo. Esto causa retraso mental y alteraciones del crecimiento a nivel mundial y la hipoacusia congénita, que es una disminución o pérdida de la capacidad auditiva con la que se nace. La falta de su detección precoz y tratamiento oportuno trae como consecuencia alteraciones en el lenguaje, comunicación y aprendizaje. Siguiente diapositiva. Bien, ¿cómo se realiza el tamizaje? El tamizaje lo vamos a ver por la captación, toma de muestra, el registro y el envío de la muestra, el procesamiento de la muestra, su manejo, el almacenamiento y la emisión y comunicación de los resultados. La siguiente, por favor. Entonces, vamos a tener en cuenta cuáles son las indicaciones en los recién nacidos. La siguiente, por favor. El tipo de recién nacido. Vemos que hay recién nacido a término o postérmino, en condición sano, con una edad gestacional mayor o igual a 37 semanas, y cuáles son los criterios de la toma de muestra, que a partir de las 48, a partir de las 48 horas de vida. La anterior,
el recién nacido prematuro, bajo peso o embarazos múltiples, también que su condición sea sano y que sea menor de 37 semanas, se hace a partir de las 48 horas de vida un retamizaje a los 15 días de tomada la primera muestra. La anterior, por favor, el cuadrito. En recién nacidos, que sea enfermo o esté crítico, se toma a partir de las 48 horas de vida y se hace también un retamizaje a los 15 días de tomada la primera muestra. Y en un recién nacido que requieren transfusión, que también está enfermo o crítico, el tamizaje se hace antes de la transfusión. En caso de que, bueno, se haya dado de alta antes de las 48 horas, se debe ser tamizado dentro de la primera semana de vida. En caso de que también esté bajo peso y también, bueno, en los recién nacidos que hubieran sido transfundidos con sangre, deben ser tamizados 7 días después de la última transfusión. Ahora, el registro de las muestras, bueno, se hace una ficha de registro tamizados con el listado de las muestras, una tarjeta de papel filtro de cada recién nacido con todos los datos requeridos, que sean correctamente llenados, datos de identificación del establecimiento de salud, número de muestras. Bueno, la siguiente, por favor. Ahora, ¿qué vemos? Ahora vamos a ver el material y los insumos que se necesitan. Bueno, tenemos las tarjetas de identificación con el papel filtro que especifique el tamizaje neonatal. Necesitamos lancetas de cuchilla de tamizaje de recién nacidos a término y prematuros, una gasa, alcohol etílico al 70%, no iodado porque este contamina la prueba, ¿no? Esparadrapo, hipoalergénico, guantes descartables, alcohol en gel, portatarjetero para el secado y un contenedor de desechos punzocortantes. Y la siguiente, por favor. La tarjetita. Este es el palo de la toma de muestra. ¿Quién te ayuda a pasar la diapositiva si que no está atento? La siguiente. Bueno, la siguiente, por favor. Toma de muestra del tamizaje. Bueno, aquí tenemos, se supone que son 4 cuadraditos, ¿no? ¿Cómo se hace el procedimiento de este? La información, la toma de la muestra, bueno, se da la información a la madre, el padre o a la persona responsable y suscripción del consentimiento informado para realizar la prueba. Se hace una identificación y un registro del recién nacido y de la madre. También se debe de hacer una higiene de las manos del examinador. También se debe colocar los guantes. Se hace la localización de la zona de punción. La siguiente, por favor. Está durmiendo el que sigue hablando. Y hay una imagen que Doctora, muestra el taloncito. Doctora, disculpen, si me puede dar un momento, por favor. Lo que pasa es que el compañero que está compartiendo parece que se le ha ido el internet y no carga. O sea, demora en pasar las diapositivas, pero sí las Pero está ya, pasando. ya se pasó a otra. Falta la otra donde está el papel de filtro con los 4 círculos. A ver, doctor, un momentito. Va a dejar de compartir mi compañero por su internet y alguien más va a compartir. Ya, doctora, hace unos minutos bueno, me había hablado, doctora, pero no la pude escuchar por mis audífonos, doctora. Yo tuve un problema. Sí, retrocede la anterior. Ya, Creo sí, que acá ahí están ya. los materiales, ajá, y vemos esa tarjetita.
Si puedes hacerle un zoom, está bien. Ahí vemos lo que se puede poner. Se debe de llenar correctamente todos los datos completos. Y esas son esos circulitos, ahí es donde se va a poner las gotitas de sangre, ¿no? Del talón del niño. La siguiente, por favor. Entonces, aquí es muy importante hablar sobre el esquema de Bloomer. Se hace la punción del talón, de la lanceta, en un solo movimiento rápido y seguro. Se elimina la primera gota de sangre con una gasa o algodón seco y se recolecta la muestra de sangre en la tarjeta. Se debe tener cuidado de no tocar el papel filtro ni antes ni después de la toma de muestra. Como podemos ver, rodear el talón de la mano, se punza la zona seleccionada y la porción más lateral de la superficie plantar del talón, y se descarga suavemente solo una gota de sangre en cada círculo del papel filtro. Debe caer en el centro del círculo indicado sin que se junte una con la otra o salga del área. Se debe de verificar también que una sola gota de sangre impregne el papel filtro por ambas caras, y también cuidar que el papel filtro no toque la piel del niño. Y se realiza la hemostasia en la zona de punción presionando con un algodón limpio y seco. Se debe hacer la punción en la parte más lateral, como ven en la imagen, que hay una zona trazada en la mitad del pulgar, del dedo grueso y No se llama pulgar, del el dedo interdigital gordo, el primer dedo. del primer dedo hacia el talón y la otra, desde el pliegue interdigital del cuarto y quinto dedos hacia el talón. Las zonas marcadas con puntos en los bordes laterales del talón, y esa es el área. Finalizar el procedimiento, el personal deberá realizar el control de calidad de la muestra, y ahí es donde, bueno, acá en la imagen, donde ven los papelitos uno sobre otro, es el secar las tarjetas en posición horizontal en el tarjetero a temperatura ambiente durante 4 horas, y se debe de proteger de la luz solar, de la humedad y también del polvo. Ahora, acá al lado tenemos un flujograma que, bueno, está la captación del neonato, mínimo a las 48 horas de vida, se debe dar la información de la madre, todo lo que ya hemos mencionado, la identificación y registro del neonato y la madre, higiene de las manos, localización y acepta de la zona de punción, punción del talón, recolección de la muestra, hemostasia en la zona de punción, y si la muestra no ha sido adecuada, se toma una nueva muestra, y si ha sido adecuada, ya pues, el secado de la muestra. La siguiente, por favor. Ahora, en cuanto a los pacientes que tienen hipoacusia, no, en cuanto a los pacientes que presentan fenilcetonuria, hipotiroidismo congénito, hiperplasia suprarrenal y fibrosis quística, bueno, este es el procesamiento, y acá se puede ver el control de calidad, ¿no? Muestras bien tomadas, muestras diluidas con halo por hemólisis, muestras coaguladas, muestras sobresaturadas, muestras que han sido insuficientes y muestras sin secar. A ver, la siguiente, por favor. Y los resultados acá, si son resultados negativos, se emite el informe correspondiente; si son indeterminados o sospechosos, nueva muestra; si son positivos, se remite la muestra en sangre de talón, y en el caso de hipotiroidismo se le tomará una muestra en suero para el dosaje de TSH, T4 libre, T4 total para confirmación. Y bueno, se le comunica al establecimiento de salud y el envío de los resultados, ¿no? Se emiten los resultados según normativa y también por medio físico o magnético. La siguiente, por favor. El tamizaje neonatal de hipoacusia congénita: se hace la captación dirigida a todo neonato, se hace la aplicación del tamizaje, también 24 a 48 horas de vida, prueba de emisión otoacústicas, evalúa respuesta del oído interno y se realiza con un aparato portátil que emite una pequeña sonda dentro del conducto auditivo, como podemos ver en la imagen, y también la emisión de los resultados que se registra en la historia clínica y un control del crecimiento, y se informa al responsable del neonato. La siguiente, por favor.
En cuanto a la catarata congénita, bueno, hay 4 aspectos que tenemos que ver: la inspección ocular, el reflejo de parpadeo, el reflejo pupilar y el reflejo rojo, o el de Bruckner, ¿no? La captación, bueno, también como la anterior, en el establecimiento de salud, referido de parto domiciliario, independiente de su procedencia, y la aplicación del tamizaje, bueno, su normalidad es un requisito para alta hospitalaria. En cuanto a la inspección ocular y el examen del reflejo rojo en ambos ojos, y anormalidades es cuando haya una ausencia del reflejo, una asimetría, presencia del reflejo de color blanco o puntos negros. Bueno, esto se da que al hacer esta prueba el ojito del bebé se alumbra rojo, ¿no? Y si da un reflejo blanquito, así opaco, o sea, no hay rojo, es porque ya no está ese reflejo rojo y está mal. Emisión de los resultados y ya. La siguiente, por favor. Ya, bueno, ahora vamos a hablar acerca de la historia del tamizaje neonatal. Siguiente, por favor. Ya, bueno, en cuanto a los inicios del tamizaje, fue iniciado en el año 1902 por Archibald Garrot, quien fue el que inició, ¿no?, con este término, errores congénitos del metabolismo, y la determinación de las distintas entidades, ¿no?, su caracterización, tratamiento, diagnóstico, entre otros. Posteriormente, en la década de los 60, al principio, aproximadamente entre 1961 y 1963, el doctor Robert Guthrie fue quien desarrolló, ¿no?, uno de los primeros tamizajes, donde ideó un examen basado en el análisis de gotas de sangre seca, ¿no?, en el papel filtro, el cual permitió el diagnóstico precoz de la fenilcetonuria inicialmente. Y posteriormente se logró expandir a más enfermedades, pero el primer tamizaje que se realizó fuera para fenilcetonuria. Y bueno, ese mismo año que este doctor descubrió este tamizaje, se empezó a aplicar, ¿no?, en los Estados Unidos. Posteriormente, en el año 1964, fue cuando se amplió la enfermedad de fenilcetonuria también para galactosemia. Y bueno, se empleó también en Estados Unidos esta prueba, ¿no? Y bueno, el analito era estable, por eso es que se podía enviar por correo ordinario, ¿no? Como es un papel, se podía enviar por correo y así fue posible alcanzar el acceso universal de la población a los recién nacidos. Y bueno, en 1973 en Canadá se creó el primer programa de tamizaje para hipotiroidismo congénito y Estados Unidos lo replicó en el año 1975. Siguiente, por favor. Bien, el tamizaje neonatal en la actualidad. Bueno, actualmente a nivel mundial existen programas de tamizaje neonatal para enfermedades como hipotiroidismo congénito, la hiperplasia suprarrenal, la fenilcetonuria, la galactosemia, ¿no?, entre otras. Actualmente los países que manejan mejor los programas de tamizaje y que son más completos en el mundo son Japón, Alemania y Costa Rica. En Latinoamérica tenemos, por ejemplo, referentes como Costa Rica, Brasil, Cuba, Chile y Uruguay, que cuentan con programas nacionales, ¿no? Y bueno, en México se desarrolló posteriormente, pero de forma parcial. En Argentina, en Venezuela, Panamá, Ecuador y Colombia también se implementaron de forma parcial posteriormente. Y bueno, un referente latinoamericano que podríamos, bueno, que ya mencioné es Costa Rica, ¿no?, que es el país que alcanzó en el 2007 una cobertura de tamizaje neonatal muy alta en el mundo, ¿no?, que era del 98.9%. Este país cuenta con un programa nacional de tamizaje y de alto riesgo, ¿no?, que se inició en los años 1990, primero para la detección de 3 enfermedades: el hipotiroidismo congénito, la fenilcetonuria y la enfermedad de la orina de jarabe de Arce. Posteriormente, en 2002, se agregó el tamizaje para 2 enfermedades más, la galactosemia y la hiperplasia suprarrenal congénita. 2 años después, en 2004, se logró incorporar 3 enfermedades más, que incluyeron
defectos de la beta-oxidación y 8 acidemias orgánicas, ¿no? Y en 2005 se incorpora el análisis de anemias hereditarias con la detección de 6 defectos de hemoglobinopatías, ¿no? Siendo un total de 24 enfermedades que realizan por tamizaje, ¿no? En este país. Y ahora el costo que le da su país y su organización es más o menos una inversión de $18 americanos por cada recién nacido, ¿no? Y esto demuestra que le dan mucha prioridad a lo que es la salud neonatal. Y bueno, comparándolo con nuestro país, siguiente por favor. El tamizaje neonatal en el Perú. En 1997, el MINSA emitió una resolución ministerial donde se resuelve declarar el tamizaje o, bueno, el screening para el diagnóstico de hipotiroidismo congénito, que era necesario en todos los servicios de neonatología a nivel nacional. El primer hospital que fue en realizar esto fue el Hospital Rebagliati en el 2002. El primer establecimiento de salud en iniciar el tamizaje neonatal en su institución, ¿no? Habiéndose implementado esta estrategia a nivel nacional a la seguridad para el hipotiroidismo congénito, la hiperplasia suprarrenal congénita, la fenilcetonuria, la galactosemia a nivel nacional. Bueno, un año después, el Instituto Nacional Materno Perinatal también crea el programa de tamizaje, el que inició, bueno, inició con un piloto, ¿no? Y luego ya se aprobó al año siguiente por otra resolución dictatorial. Luego, en el año 2006, se aprueba la norma de atención integral del niño y la niña, con la, y ahí, bueno, ahí se señala, ¿no?, que el tamizaje se debe realizar al 100% de niños recién nacidos al momento del alta, como máximo a las 70 horas de vida a través de una toma de muestra de sangre de talón y su correspondiente recolección en el papel filtro. Ahora, comparándolo con un país referente que tenemos, que es Costa Rica, nosotros contamos con a lo mucho 9 enfermedades. En cambio, en Costa Rica tienen 24 enfermedades. ¿Y por qué hay esta diferencia? Porque el costo que se le da a cada recién nacido es diferente en estos países. Siguiente, por favor. Bueno, ahora, continuando con las enfermedades que podemos detectar en el tamizaje. Regresa, por favor. A hablar acerca de la galactosemia que se realiza en eSalud. Bueno, como les había mencionado, eSalud, el Seguro Social fue el pionero en hacer este tipo de pruebas y aproximadamente se realizan 600 tamizajes de recién nacidos al día, ¿no? Y la inversión es de 120 soles por cada prueba, ¿no? Y bueno, en eSalud se hace el tamizaje para el hipotiroidismo congénito, la hiperplasia suprarrenal, la fenilcetonuria, la galactosemia y la fibrosis quística. Ahora, ¿qué es la galactosemia, no? La galactosemia es una enfermedad autosómica recesiva, la cual se caracteriza por la incapacidad de metabolizar la galactosa en glucosa. La clínica que da esta enfermedad es que, bueno, los primeros síntomas que suelen tener es el rechazo al alimento, las manifestaciones tóxicas generales, entre otras, ¿no? Por ejemplo, si no se retira la lactosa, el síndrome tóxico puede evolucionar durante las primeras semanas y da lugar a complicaciones más graves. Por ejemplo, lo que puede dar es de que se puede acumular la galactosa libre dentro del cristalino, se puede metabolizar a el lactitol, se produce una desnaturalización y precipitación del cribado neonatal de la galactosemia clásica. El diagnóstico que se da a esta enfermedad es la determinación de metabolitos de galactosa, el test de inhibición enzimática de Guthrie, y que fue, como les mencionaba, ¿no?, que fue desarrollado inicialmente para la fenilcetonuria, pero actualmente se cuenta con un test para galactosemia. Y también con determinación enzimática, espectrometría, entre otros. Y bueno, y el tratamiento que se le da a la galactosemia está basado en la eliminación dietética de la galactosa de por vida. La restricción precoz de lactosa se estima que puede evitar la mayoría de complicaciones agudas en el periodo neonatal. Siguiente, por favor. Hablando del hipotiroidismo congénito, va a ser en sí la deficiencia de hormonas tiroideas.
Hipotiroidismo. Del hipotiroidismo congénito, en sí va a ser la deficiencia de las hormonas tiroideas en el nacimiento, cuya principal causa va a ser la deficiencia de yodo, pero también podría obedecer a otras causas que lleguen a expresar niveles elevados de la desyodasa tipo 3. A este último se le llama hipotiroidismo congénito y transitorio, pues los niveles de hormona tiroidea se van normalizando durante el seguimiento. En la clínica, un hallazgo que haríamos sería justamente de la fontanela posterior ampliada, ¿no? Que sería un diámetro mayor a 0,5 centímetros. También podríamos palpar la tiroides, ya que en caso de una disgenesia, generalmente no va a ser palpable. Por otra parte, los pacientes con hipotiroidismo congénito van a presentar mayor prevalencia de hipoacusia y de malformaciones congénitas extratiroideas. Asimismo, podemos ver secuelas como ictericia prolongada, hipotonía, macroglosia, etc., cuando no se ha iniciado un tratamiento que sea oportuno. El diagnóstico se va a hacer de acuerdo al tamizaje del perfil tiroideo y la clínica evidenciada. Una concentración de TSH mayor de 40 milunidades por litro o mayor de 20 milunidades por litro, acompañada de una T4 menor de 5 gramos por decilitro, van a ser 100% específicas para el diagnóstico del hipotiroidismo congénito permanente. El tratamiento de elección es la levotirosina. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente. En esta diapositiva podemos observar los valores normales de las pruebas de función tiroidea de acuerdo a la edad pediátrica y también podemos observar lo que vendrían a ser las metas bioquímicas. Siguiente diapositiva, por favor. Viendo el tamizaje, podríamos decir que vamos a realizar pruebas de perfil tiroideas. Si en sí la concentración de TSH en el tamiz es mayor de 40 milunidades por litro, se va a indicar la levotirosina sin esperar el resultado de una prueba confirmatoria, que va a consistir en esa prueba confirmatoria, que es en medir la TSH y el T4 total y o libre en el suero en las siguientes 24 horas. Si la concentración de TSH es elevada, pero menor de 40 milunidades por litro, se puede esperar un par de días al resultado del análisis de sangre venosa para iniciar el tratamiento. Si este análisis va a revelar T4 libre, que sea baja para la edad, o TSH mayor a 20 milunidades por litro, aunque la T4 libre sea normal, tendríamos que iniciar el tratamiento. Si la T4 libre va a ser normal y la TSH se encuentra entre 6 y 20 milunidades por litro, después de los 21 días de la vida, podría optarse por pedir una gamografía ósea o la repetición de las pruebas tiroideas a las 2 semanas, o iniciar el tratamiento inmediato y reevaluar hasta los 3 años de edad. Siguiente diapositiva, por favor. Pasaríamos a hablar sobre la fibrosis quística, la cual es una enfermedad de herencia autosómica recesiva debido a la alteración del gen CFTR, que está ubicado en el brazo largo del cromosoma 7, teniendo como resultado la alteración del transporte del cloro y del sodio en las células secretoras epiteliales, tornándolos viscosos y provocando como consecuencias el atasco de los tubos, de los tractos y canales. En sí, la clínica va a depender de en dónde ocurrió ese espesamiento de secreciones. Por ejemplo, en el pulmón podríamos ver las bronquiectasias. En los senos paranasales podríamos ver la sinusitis. En el intestino, un síndrome de obstrucción. O en el aparato reproductor masculino, incluso se podría evidenciar lo que sería la ausencia congénita de los conductos deferentes. Siguiente diapositiva, por favor. El diagnóstico clínico de la fibrosis quística en la mayoría de los no detectados por el tamiz neonatal se va a basar en la triada que va a estar caracterizada por infecciones sinopulmonares, recurrentes, esteatorrea y el retraso de crecimiento. Los pilares de la terapia convencional son la kinesiterapia respiratoria, en el cual va a ser básico el drenaje permanente de las secreciones bronquiales desde el mismo día de diagnóstico, al menos 2 veces al día, a lo largo de toda la vida del paciente con fibrosis quística. Se puede apoyar en el uso de mucolíticos. Se va a utilizar la nebulización 1 vez al día previo a la kinesioterapia. Podemos usar antibióticos para el control de la infección endobronquial. Nutricionalmente se ha demostrado una relación directa entre el estado nutricional y la función pulmonar, por lo que se daría aporte de vitaminas liposolubles, como la vitamina A, la D, la E y la K, al doble de la recomendación, y elementos traza como zinc, cobre, selenio, calcio y hierro. Siguiente diapositiva, por favor. Pasaríamos a hablar de la fenilcetonuria, la cual es una enfermedad autosómica recesiva provocada por la deficiencia de fenilalanina y hidroxilasa, que como consecuencia provocaría la degradación de la fenilalanina, que esta sería degradada por una vía alternativa que produciría compuestos neurotóxicos, como el ácido fenilpirúvico,
que se estaría provocando retraso mental, irritabilidad, calcificación cerebral, entre otros, especialmente si es que estos no se llegan a tratar a tiempo. Con una intervención temprana, los afectados podrían tener una vida normal. En sí, también la fenilcetonuria podría ser causada por enfermedades renales, hepática o por ciertos medicamentos. Uno de los rasgos fenotípicos más característicos van a ser la piel clara y los ojos azules, que van a ser causados por insuficiencia de melanina. Siguiente diapositiva, por favor. El diagnóstico se va a realizar mediante el cribado neonatal. Si el valor de la concentración de fenilalanina es menor de 2,5 miligramos por decilitro, no va a haber fenilcetonuria. Pero si el valor es mayor a 2,5 miligramos por decilitro, va a ser considerado dudoso y se va a pedir una segunda muestra, la cual sería negativo si es que la concentración de fenilalanina es menor a 2,5 miligramos por decilitro. Se diagnosticaría una hiperfenilalaninemia si los valores oscilarían entre 2,5 miligramos por decilitro y 6 miligramos por decilitro. La fenilcetonuria clásica se va a dar cuando la concentración de este aminoácido es mayor a 6 miligramos por decilitro. Como prueba de confirmación, tendríamos que hacer una biopsia hepática, porque de este modo vamos a determinar la actividad de la fenilalanina hidroxilasa. Como tratamiento, tendríamos que controlar frecuentemente las concentraciones plasmáticas de la fenilalanina. Y así, se va a recomendar mantener valores objetivos para los niños de entre 2 y 6 miligramos por decilitro. Podemos indicar ciertos suplementos de tirosina. El tratamiento para niños con valores de fenilalanina mayor a micromol por litro debe iniciarse en la primera semana de vida. Si la fenilalanina va a ser mayor a 360, se la debe restringir. Pero si fuera entre 120 y 360, no habría necesidad de restricción. Pero sí se tendría que hacer un seguimiento hasta los 2 años de edad. Posteriormente se podrían hacer seguimientos anuales o cada 2 años. Siguiente diapositiva, por favor. En esta diapositiva podemos observar el algoritmo que ya se explicó en el diagnóstico. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, continuando con la exposición, vamos a hablar ahora sobre la hiperplasia suprarrenal congénita. Bueno, básicamente es una enfermedad hereditaria, sabemos que es autosómica recesiva, que implica un fallo en la esteroidogénesis suprarrenal. Se debe hasta en un 90-95% a este fallo, al déficit de la 21-hidroxilasa. Y bueno, este déficit de la 21-hidroxilasa va a dar lugar a una disminución de la síntesis de las hormonas situadas por debajo del bloqueo, que van a ser los glucocorticoides y los mineralocorticoides, y un aumento de los productos previos, como van a ser la 17-hidroxiprogesterona, y el aumento de la síntesis de la vía metabólica, que van a ser los andrógenos. Hablando un poco sobre su clínica, van a existir tres formas clásicas. Tres formas clínicas. La primera es la forma clásica con una pérdida salina. Este cuadro, como su nombre lo dice, se caracteriza por un cuadro clínico iniciado en los primeros días de vida y es progresivo. Va a presentarse con anorexia, ausencia de ganancia ponderal, astenia, poliuria y vómitos. Y bueno, puede evolucionar en poco tiempo a un cuadro severo de deshidratación hipotónica y a un shock hipovolémico. Bueno, la siguiente forma va a ser la forma clásica sin pérdida salina o virilizante simple. La diferencia está entre esta forma clínica y la otra, es que aquí no va a haber una pérdida salina significativa y existen distintos grados intermedios. Las niñas van a ser identificadas precozmente por la virilización de los genitales externos y bueno, las niñas van a tener una virilización leve, mientras que los niños se van a diagnosticar generalmente cuando ya son más niños en la infancia, porque se van a notar, se van a poner en manifiesto los signos de hiperandrogenismo. La forma no clásica parcial o tardía va a hablarnos clínicamente que se va a manifestar por un cuadro de hiperandrogenismo que se puede ser evidente durante la infancia o la adolescencia o incluso comenzar en la edad adulta. Vemos que también siguiente diapositiva, por favor. Aquí en el diagnóstico, básicamente se basa en un análisis del esteroide previo al bloqueo enzimático, que va a ser la 17-hidroxiprogesterona. El diagnóstico del recién nacido y el diagnóstico del niño mayor adolescente se van a diferenciar, ya que en el recién nacido se da en el periodo
neonatal. Y en el recién nacido a término también se van a considerar valores normales de 17 de la 17 hidroxiprogesterona, que tiene que ser menor a 35 nanogramos por mililitro en el suero. Y por encima de esta cifra ya se puede sospechar de que vamos a tener presente la 21 hidroxiprogesterona. Hidroxilasa. Ajá. En el tratamiento vamos a ver que es una entidad que va a depender del grado de afectación enzimática y de las manifestaciones clínicas, ¿no? Si las manifestaciones clínicas se nota que está más afectada la producción de glucocorticoides, entonces el tratamiento es con glucocorticoides, vale la redundancia, y cuando se ve afectados los mineralocorticoides, el tratamiento es con mineralocorticoides. Podríamos mencionar que el tratamiento va a depender del grado de afectación enzimática que se tenga en los glucocorticoides, y el objetivo terapéutico es básicamente la secreción fisiológica de estos glucocorticoides y mineralocorticoides para evitar una pérdida salina, que es lo más importante en el primer tipo. Siguiente diapositiva, por favor. La hipoacusia congénita. La pérdida auditiva congénita va a ser, como su nombre le dice, congénita, va a estar presente al nacer, va a ocurrir cuando la capacidad del oído de convertir la energía mecánica y vibratoria del sonido en energía eléctrica de los impulsos eléctricos se va a ver afectado. Entonces, la pérdida auditiva se va a clasificar según el sitio de la lesión, que puede ser en la pérdida auditiva conductiva o conductiva, que se va a ver afectado, se va a dividir en el oído externo y en el oído medio, y la pérdida auditiva neurosensorial, que ya va a ser en el oído interno, o la vía auditiva central. La clínica va a ser básicamente la pérdida auditiva, que va a estar causada por una mayor frecuencia de factores genéticos, y va a estar incluidas las formas no sindrómicas, en las que la pérdida auditiva es la única característica clínica. Y también va a estar presente en los síndromes como el síndrome de Usher o Herbel y Lenz-Nielsen, que van a ser también está presente en anomalías craneofaciales e infecciones congénitas. Siguiente diapositiva. El diagnóstico, la evaluación, se va a hacer una evaluación audiométrica que va a incluir pruebas electrofisiológicas, emisiones otoacústicas que van a estimular la función de las células ciliadas externas y las respuestas auditivas en el tronco encefálico. Y bueno, en la práctica clínica, básicamente la integridad funcional del oído se va a evaluar mediante diferentes pruebas para cotejar los resultados de las medidas tanto fisiológicas como conductuales. Y bueno, un poco sobre el tratamiento. La restauración de la audición se logra mediante dispositivos auditivos que van a ser dispositivos auditivos, o también se puede lograr mediante implantes. Algunas veces se utiliza estos implantes cocleares, que van a ser la implantación coclear. Y los implantes cocleares, ¿qué van a hacer los implantes cocleares? Va a ser básicamente es colocar el estándar de la atención para los niños con pérdida auditiva congénita profunda. O sea, aquellos pacientes que no tienen tienen una posibilidad de oír, entonces se les coloca estos. Y los audífonos con anclaje óseo, que van a ser los niños con atresia del conducto auditivo externo, con compromiso mínimo o nulo de la cadena de huesecillos, que pueden beneficiarse con una intervención microquirúrgica, aunque la cirugía generalmente se pospone hasta que el niño sea mayor de los 6 años. Siguiente diapositiva. La catarata congénita, básicamente la etiología congénita va a representar un trastorno de la transparencia y el cristalino, va a estar presente al nacer o poco después. Las cosas que generan la catarata congénita son variables y bueno, puede ser de etiología infecciosa, intrauterina, o puede ser una irradiación de la gestante, una medicación durante el embarazo o cosas genéticas o metabólicas. En la clínica vamos a ver una leucocoria, una pupila blanca. Cuando las cataratas son densas, el diagnóstico es fácil y más precoz. El nistagmo. Si las cataratas son congénitas bilaterales y densas, se va a ver una inhibición de la maduración visual. El nistagmo va a aparecer a partir del tercer mes de vida.
Y bueno, se va a notar una dificultad en el contacto visual, mala fijación y falta de seguimiento visual. También se puede notar una ausencia del reflejo rojo del fondo de ojo. La prueba de la búsqueda del reflejo de ojo debe ser realizada con un protocolo y debe practicarse a todos los recién nacidos antes de los 3 meses de vida. El diagnóstico, Cintia positiva. Básicamente se basa en la prueba de la agudeza visual adecuada para la edad. En el lactante vamos a explorar la fijación y seguimiento, la prueba de provocación del nistagmo y bueno, vamos a observar también cómo el niño fija y sigue cada ojo de forma monocular, cómo responde el niño a la oclusión y a la distinta reacción en el enfado, cómo se desenvuelve en la consulta. Si hay estrabismo, la sensorialidad es probablemente peor y también preguntaremos a los padres, en el caso de las cataratas bilaterales, de la posible progresión que puede haber. En el tratamiento, no todas las cataratas en la edad pediátrica tienen una indicación quirúrgica. Esto es debido a que fundamentalmente a la ambliopía como factor propio de la infancia. La severidad de la ambliopía ocasionada por la catarata va a depender de la edad de aparición, la densidad, el tipo, la morfología y la lateralidad. Y bueno, obviamente es mejor mientras más precoz se llega a diagnosticar y a tratar. Siguiente diapositiva. Gracias. ¿Alguien quiere hacerles alguna pregunta a sus compañeros? Bueno, han hecho una buena revisión. Lo que quería decirles, la importancia de hacer este tamizaje o cribado que le llaman, digamos, se considera como un método de prevención, ¿no? De prevención en salud, ya que si uno detecta precozmente estas enfermedades, se puede dar el tratamiento oportuno en forma adecuada. Y el costo-beneficio, pues, es menor, ¿no? Que si no se detectan estas enfermedades, posteriormente va a haber un costo por el daño que se produce en el paciente, las hospitalizaciones que puedan tener, y no solamente va a haber repercusión, por ejemplo, de retardo mental, alteraciones neurológicas, también va a haber una implicancia, una repercusión en todo el ambiente familiar, ¿no? Y en la comunidad. Entonces, es importante prevenir para evitar todas estas discapacidades o secuelas que implican, como lo vuelvo a repetir, un gran costo social y económico, ¿no? Y por eso es de admirar, se puede decir, cómo es lo que ha hecho Costa Rica, ¿no? Que es un país de acá latinoamericano que ha logrado, digamos, hacer un tamizaje más o menos, creo que cerca del 99%, ¿no? De la población de niños. A diferencia de nosotros en Perú, que estamos desde 1997, que legalmente el Ministerio de Salud indicó que se tenía que hacer el tamizaje. El problema fue que inicialmente fue el piloto también la maternidad de Lima, y solo lo hacían inicialmente para hipotiroidismo. Pero llegó un momento que los insumos se agotaron, ¿no? Entonces hubo mucho tiempo en que se dejó de hacer el tamizaje. La Seguridad Social lo retomó. Más o menos en el 2000 ya estaban digamos, implementando, que nos estaban capacitando teóricamente, que el tamizaje que se va a realizar,
Inicialmente, por ejemplo, en la seguridad social solo se hacía para dos enfermedades, el hipotiroidismo congénito e hiperplasia suprarrenal congénita. También a fines de año había a veces un tiempo que se acababan los reactivos y bueno, pero al final un mes demoraban o 15 días y se los citaba nuevamente a todos los niños que no habían sido tamizados y se les realizaba. Inicialmente la norma era todo niño que nacía en una institución, solo a eso le correspondía hacer el tamizaje. Posteriormente esta directiva cambió y se podía hacer a todos los niños que puedan nacer, por ejemplo, que son asegurados en el caso de hablo de salud, que hayan nacido en clínica, etc. La última directiva del 2019 del MINSA dice que el tamizaje debe hacerse a todo nivel, ¿no? En todos los establecimientos del MINSA, en el salud, en los hospitales de las Fuerzas Armadas, policiales y las clínicas privadas, dice, ¿no? Pero las clínicas privadas no lo hacen. Ahora, en el caso de la seguridad social, digamos, todas las muestras de todas las redes asistenciales, por ejemplo, acá en Arequipa, se hace una copia de todas las muestras que se toman tanto en Hospital Yanaguara, por decir, si estuviese funcionando el Escomel, la parte ginecostetra, se estaría tomando ahí sus muestras de tamizaje, Mollendo, Camaná, o sea, todos los sitios donde se atienden partos. Se hace una copia acá a la CASE. Y el CASE envía a Lima, es el Rebagliati, ¿no? En el Rebagliati se procesan todas las muestras de los centros hospitalarios de la seguridad social a nivel de todo el Perú. Y en el MINSA también se centraliza todo, digamos, el proceso de las muestras en Lima. Uno de ellos es la maternidad, el Instituto Nacional del Niño, me parece, y el Hospital San Bartolomé, ¿no? Entonces de todo el Perú también acopian ahí esos hospitales de Lima. El problema es de que, por ejemplo, en la directiva del MINSA de 2019, dice que van a hacer lo que han tocado ustedes, ¿no? Van a hacer el tamizaje para hipoacusia, van a hacer el tamizaje para la catarata congénita, fibrosis quística, hipotiroidismo, hiperplasia y fenilcetonuria, ¿no? Si no me equivoco. Pero en la seguridad social, digamos, por el momento solo se está haciendo 4 enfermedades, ¿no? Hipotiroidismo, hiperplasia, fenilcetonuria y galactosemia. Por eso es que yo les dije que tenían que tocar también ese temita, ¿no? Pero no hacemos de la fibrosis quística. Tampoco hacemos todavía no hacemos el despistaje de catarata congénita ni de la sordera, ¿no? Porque, bueno, todavía no nos han mandado ese aparatito para poner la sondita en el oído del el conducto auditivo del niño y tiene ya su programa y al toque dice si es positivo o negativo, de acuerdo a la intensidad del sonido que se hace la prueba, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que quedan en el papel. Por decir, lo más frecuente que se logra identificar son el hipotiroidismo y la hiperplasia suprarrenal congénita. Como bien lo manifestaba una de las alumnas, si la muestra fue mal tomada, ¿no? Porque a veces la enfermera, por decir, no consigue una gota grande, ¿no? Una gota gruesa. Entonces una gota flaquita, delgadita, entonces después escurre otra vez el talón y para que caiga otra gota sobre lo que ya cayó en el papel, ¿no? Entonces ya el sistema no lee esa muestra. Ahora, si rebasó del círculo, ya también, ¿no? Entonces tiene que ser muy cuidadoso. Cada persona que toma la muestra, que en este caso es personal de enfermería, tiene que poner el nombre, quién es la persona que tomó la muestra, ¿no? Porque al final si rechazan esas muestras, bueno, ella tiene que venir a tomar esa muestra otra vez. De modo que también que practica mejorar su técnica, ¿no? Ahora, en los primeros años de que se hacía el tamizaje neonatal en la seguridad social,
se hacía el acopio, como les digo, de las muestras y se mandaba cada fin de mes. Los primeros días del próximo mes, que ya se había juntado todos de fin de mes, se mandaba a Lima y el informe que llegaba por internet, pues demoraba un mes. Ahora se están mandando las muestras más prontamente, ¿no? O sea, cada 10 o 15 días se mandan las muestras. Y el resultado también ya no está demorando tanto, ¿no? De repente, si hoy día le tomaron la muestra al grupo de estos niños, y acá 10 o 15 días ya tenemos el resultado. Y si hay algún resultado sospechoso, pues se los retamiza a los niños, ¿no? Y en el caso del hipotiroidismo, de repente en el hospital mismo le pedimos las 3 pruebas de la tiroides, la TSH, la T3, la T4, y se le consigue la cita para el endocrino, para que inicie el tratamiento. Hemos tenido también algunos casos de hiperplasia suprarrenal congénita, sobre todo niños esos perdedores de sal, ¿no? Y se les ha dado el tratamiento con mineralocorticoides y corticoides. Bueno, eso es lo más frecuente. La verdad es que nunca he visto fenilcetonuria ni galactosemia. Al final, pues, como les vuelvo a repetir, si se hace la detección temprana, se va a evitar, ¿no? Digamos, el costo que se eleve, ¿no? Se va a evitar que este niño, pues, como persona ya tenga daños, ¿no? Y al final es un problema para toda la familia. El tamizaje neonatal es diferente en cada país, ¿no? Por ejemplo, acá en el Perú inicialmente 2 enfermedades, después en la seguridad hablo, después 4, incluso en Estados Unidos, ¿no? Cada estado tiene su propia programa de tamizaje, ¿no? En un estado, Texas, por decir, de repente, les hablo yo en el 2000 más o menos, tamizaban 12 enfermedades, pero en otros estados de repente tamizaban 6 y en otros tamizaban 18. Igual es en Europa, ¿no? Cada comunidad autónoma en Europa, por ejemplo en España, tiene su propio programa de tamizaje. Bueno, ¿alguna pregunta? Porque ya creo que van a empezar la otra clase. Hola. Sí, doctor. ¿Damos por terminada la clase? Sí, ¿Seminario? claro. Porque tienen otra clasecita ahora.